Por la mala gestión y administración de la política monetaria en este último mes y medio, la tasa de interés se duplicó. La tasa de interés base se duplicó. Esto, cuando se habla de tasa de interés en los medios o cuando lo leen, tienen que pensar primero que se habla de la tasa de interés que tanto el Banco Central o el Tesoro Nacional fijan como base para su endeudamiento. El Tesoro Nacional, el endeudamiento en pesos para la colocación de deuda, que puede ser para refinanciar deuda pasada o financiarse, y el Banco Central para la administración de lo que se llama liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es el dinero que tienen los bancos. Pero el dinero que tienen los bancos no es porque son dueños los bancos de ese dinero, sino que los bancos son intermediarios del dinero. ¿Intermediarios del dinero de quién? De los ahorristas, de las empresas, de los que depositan en plazo fijo y después tienen o en caja de ahorro, o el dinero que tienen en cuenta corriente. Los bancos tienen esa plata. ¿Qué tienen que hacer los bancos con esa plata? Porque te pagan una tasa de interés. Tienen que prestarla, porque si no, pierden la plata. Digamos, ¿cómo te pagan? Y en general prestan a una tasa más alta. Estoy diciendo esta cuestión es básica para que se pueda entender quiénes son los protagonistas de en la definición de tasas de interés. Obviamente que en un análisis, en una explicación bastante básica, ¿no? Entonces, los bancos son intermediarios. Para decir, la cuestión es muy sencilla: intermediarios entre ese dinero. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En general, los bancos centrales tratan de administrar la masa total del dinero que hay en la economía en función al ciclo económico. Si la economía está creciendo, da más pesos para tratar, porque los pesos es como el aceite del motor de la economía, porque actúan como el equivalente para el intercambio de bienes y servicios. Te doy plata, si vos no tenés plata, ¿qué pasa? El intercambio de bienes y servicios empieza a entorpecerse. Entonces lo que necesitas es ese aceite, ese dinero. Los bancos, como te decía, reciben ese dinero y tienen que prestarlo a una tasa de interés más alta de el que paga el plazo fijo. ¿Por qué? Porque ahí está su rentabilidad. Obviamente que tienen otros negocios los bancos, pero simplemente estoy hablando de intermediación. Como el crédito a las personas como a las empresas no es que es floreciente y es un boom, a los bancos les sobra la plata. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Entonces se lo dan al Banco Central, y al Banco Central quiere tener ese dinero porque administra, como yo te mencionaba antes, el dinero total, la liquidez del mercado. El Banco Central paga una tasa de interés por ese dinero. ¿Eso qué genera? Le genera un costo al Banco Central, ¿no? Genera un costo que es lo que se llama un déficit cuasi fiscal, no, porque no es del Tesoro. El déficit fiscal es del Tesoro, de lo que ingresa y egresa de recursos en el Tesoro. Entonces el Banco Central, en la lógica, si querés, de Milei, dice, bueno, el patrimonio del Banco Central tiene que ser perfecto. Entonces, que no pague tasa de interés. ¿Por qué? Porque el pago de tasas de interés implican emisión futura, porque si le tengo que dar más pesos de los pesos que me dan los bancos. Y como tienen en la concepción teórica que la emisión es causante de la inflación, dice, bueno, saquemos esta deuda del Banco Central. ¿Qué es lo que hicieron hace ese mes y medio? Dicen, bueno, los bancos, en lugar de dárselo al Banco Central, bueno, se lo dan al Tesoro, ¿no? Se lo dan al Tesoro. En realidad es un poquito más complejo, porque esas letras que se llaman LEFI eran del Tesoro, pero que tenían esa garantía y que las manejaba el Banco Central. Pero bueno, las pasan al Tesoro, sí. Las llamadas LECAP. Los bancos dicen, pero pará, acá me cambian el riesgo, digamos, pese a que es del mismo Estado, o sea, Banco Central, Tesoro Nacional, y el Banco Central, y la relación es directa con el Banco Central. El Banco Central es el organismo que controla todo el sistema financiero y tiene la relación con los bancos. Y además es deuda de corto plazo. Puede ser de un día, de 7 días, de 15 días, de un mes. Y además el Banco Central puede emitir dinero para poder pagar la deuda. El Tesoro no. Y entonces los bancos, cuando hicieron ese traspaso, dijeron, no compramos todas LECAP.
Y a partir de ahí hicieron un desorden monetario fenomenal. ¿Por qué? Porque quedó boyando unos 10 billones, B larga, billones de pesos. Y entonces eso generó todo un descontrol monetario y una mayor presión en el mercado de cambio. Por eso vieron la suba del dólar que fue en julio. Sí. Y bueno, es a partir de esa mala praxis de Caputo, ministro de Economía, Bausili, presidente del Banco Central. Entonces, frente a esa mala praxis, reaccionaron ¿de qué forma? Bueno, subamos la tasa de interés de las LECAP, ¿se acuerdan de las LEF y la pasaban a las LECAP? Entonces los bancos van a estar más seducidos para poner ese dinero en esos bonos. Y a la vez también subimos la tasa de interés que el Banco Central abrieron una nueva ventanilla para decir, bueno, captar ese dinero. Bueno, subió la tasa de interés. Todo esto es un marco para tratar de explicar de la forma más sencilla que yo puedo transmitir. Bueno, ¿por qué subió la tasa de interés? Porque una tasa de interés que estaba, números redondos, el 30% sube al 70%, casi un poquito más, que se duplicó. ¿Cuál es el efecto? Y aquí voy a una suba de la tasa de interés que casi triplica la tasa de inflación esperada, o sea que es una tasa de inflación elevada, una tasa de interés elevada en términos reales, y duplica la tasa de interés anterior. ¿Qué es lo que puede pensar, digamos, una empresa que le suben la tasa de interés tan alta? Bueno, punto 1, dejo de financiarme en el banco con los descubiertos de cuenta corriente o descuento de documentos. ¿Pero por qué? Y porque si tengo que pagar una tasa de interés tan alta, se hace a futuro imposible de pagar, salvo que la traslada a precios. Pero como el mercado no está convalidando suba de precios porque hay una caída del poder adquisitivo, bueno, dejo de financiarme y bajo la producción. Y va la recesión. Las familias que no me alcanza la plata, ¿y qué es lo que hago? Y bueno, saquemos un crédito personal. Pero el crédito personal también se duplicó. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo hago para pagar las cuotas? No me va a alcanzar. O me financio con las tarjetas de crédito. ¿Y cómo es que me financio con la tarjeta de crédito? Hago el pago mínimo y el resto lo pateo para adelante. ¿Pero cómo? Pero la tasa se va al 200%. Sí, no. Entonces dice, bueno, pero esto es impagable. Entonces incrementa la morosidad. Los bancos a la vez lo que empiezan a hacer es, bueno, entonces restrinjo el crédito. ¿Por qué? Porque lo que veo es que me va a empezar a crecer la morosidad, porque las empresas van a vender menos y las familias no van a tener el dinero para poder pagarme las cuotas. Entonces restringo el crédito. Entonces, ¿qué es lo que hay? Agudiza la recesión. Bueno, esto es lo que está pasando. La economía se frenó. La economía había recuperado en el primer cuatrimestre, había rebotado de la caída del año pasado, y se frenó. Y se frenó a partir de la mala praxis del equipo económico, impulsado por el que es el verdadero ministro de Economía, que es Javier Milei, con este movimiento monetario, que simplemente lo describí, pero cuya consecuencia fue esa suba de la tasa de interés tan elevada. ¿Por qué? Porque acá tiene el objetivo político. ¿Cuál es el objetivo político? Son las elecciones de septiembre y fundamentalmente las de octubre. ¿Y cuál es el objetivo político? Es llegar con una tasa de inflación baja y un mercado cambiario controlado. Y entonces la tasa de interés sube para seducir a los capitales, para decir, bueno, no vayan a comprar dólares, sigan acá en la bicicleta financiera y especulativa con bonos en pesos que el Tesoro emite. Bueno, esa es la tensión que hoy se está viviendo, porque hay un nivel de tasa de interés, aunque fuese tan elevada, que no seduce frente al miedo o el riesgo de lo que puede pasar en el día después de las elecciones. ¿Cuál es ese miedo? Que es el de una devaluación. Y entonces dice, bueno, si va a haber una devaluación, alguno dice, bueno, no importa la tasa de interés que me pagues, no me importa perder una ganancia que puede duplicar la tasa de inflación, una tasa de interés del 4,5 o del 5%.
que duplica la inflación. ¿Por qué? Porque en realidad están pensando que el dólar puede subir más que ese 5%. Entonces, dice, y bueno, esperamos a ver qué pasa con el resultado electoral. Y esa es la tensión que se está viviendo. Tensión autoprovocada por la mala gestión, por la mala administración del mercado financiero y del mercado monetario, de los que se supone son los mejores en esto. Lo que está demostrado que la verdad que no son los mejores, sino que simplemente han hecho un desastre en materia monetaria, financiera y cambiaria. Lleva mucho tiempo mintiendo, eso se ve. Tanta gente sigue creyendo y no sé por qué.